Apreciados estudiantes, a continuación un video tutorial para el desarrollo del punto 3 y el punto 4 de la parte colaborativa de la actividad paso 2, evaluar alternativas de financiación y tomar decisiones. Empecemos con el punto 3. En el punto 3 nos dicen, teniendo en cuenta las alternativas de crédito propuestas en el punto 1 y 2 de la parte colaborativa, así como también las trabajadas en la parte individual, ¿cuál sería la mejor opción para que la compañía Electronic Tools Sun, Sociedad Anónima Simplificada, financie su proyecto de inversión? Justifique su respuesta. Bien, de acuerdo a lo que nos dice el enunciado, en esta actividad lo que se nos pide es un análisis, ¿sí? Y pues para conducir este análisis, lo mejor que podemos hacer es organizar la información que ya tenemos. En ese sentido, lo que se les sugiere es construir un cuadro parecido a este, donde ustedes puedan tener información de cada una de las alternativas de crédito que fueron analizadas durante los primeros puntos de la parte colaborativa, así como también los puntos de la parte individual. Entonces, por ejemplo, este cuadro pues tiene el título Cuadro comparativo de alternativas de crédito y en la primera columna aparece la palabra alternativa, ¿sí? En ese sentido, en esta columna vamos a registrar cada una de las alternativas que fueron analizadas previamente. Recordemos que la guía de actividades nos daba la alternativa del banco A, la alternativa del banco B y la alternativa del banco C. En el punto 2 de la parte colaborativa se les solicita hacer un cambio a esta alternativa del banco C, que está estructurada con un abono constante a capital o con un sistema de pagos de amortización constante, y se les solicita hacer un cambio en el gradiente de tal manera que aparece otro sistema de amortización que sería para el banco C con el gradiente respectivo. Bien, enseguida pues tenemos las celdas correspondientes a cada uno de los bancos o instituciones financieras que consultó cada uno de los estudiantes que integran cada grupo colaborativo. Tengamos en cuenta que en general los grupos están conformados por 5 estudiantes, entonces hay espacio para 5 alternativas de crédito. Aquí lo que se sugiere es que en vez de colocar las palabras Banco Investigado 1, Banco Investigado 2, coloquemos el nombre del banco que fue sujeto a consulta por cada uno de los integrantes. Entonces, Banco XYZ, Banco ABCD, ¿sí? Los bancos que hayamos investigado cada uno de los participantes. Bien, la siguiente columna es la columna correspondiente a la tasa de interés efectiva anual. Entonces, aquí en esta columna, lo ideal es que ya tengamos la tasa de interés efectiva anual que calculamos durante el desarrollo de la parte individual y la registremos en esta columna de tal manera que sea comparable, ¿sí? Que podamos comparar esas tasas de interés. Tanto las del banco A, banco B, banco C, el banco C, donde se hizo el ajuste al gradiente, y los bancos que consultó cada uno de los participantes. De modo similar vamos a hacer con la columna plazo, vamos a registrar el plazo de cada una de las alternativas de crédito y pues la idea es que ese plazo esté incorporado en esta tabla. Recordemos que aquí yo estoy haciendo uso, en el caso de la tasa de interés, de la que utilicé en los ejemplos, pero quizás en el caso de ustedes esta tasa efectiva anual del banco A sea diferente. Obviamente lo va a ser. En la columna modalidad pues tenemos dos modalidades para estructurar un sistema de pagos. Uno es el de cuota fija y otro es el de abono fijo. El abono es esa fracción de la cuota que permite aminorar el saldo del préstamo. ¿Sí? Entonces hay dos modalidades, cuota fija o abono fijo. Ustedes aquí deben registrar la correspondiente a cada una de las instituciones financieras que están nombradas en la columna alternativa. Ahora viene una columna que dice periodo muerto. Entonces en aquellas alternativas que nos hayan ofrecido un periodo muerto, pues vamos a registrar cuál es ese periodo, porque va a ser otro criterio que podemos tener en cuenta a la hora de tomar la decisión.
Otra columna que dice periodo de gracia, la misma situación, aquellas alternativas como el banco como el banco B, que nos ofrecieron un periodo de gracia, pues vamos a registrar ese periodo en esta columna porque va a ser un criterio que vamos a tener en cuenta en la decisión. En la siguiente columna dice promedio primeras 12 cuotas. En el caso del Banco A, recordemos que tenía un periodo muerto de 12 meses, es decir, que durante las primeras 12 cuotas no se iba a hacer pago de intereses ni de abono capital. Por tanto, pues, ¿cuál es el promedio de esas primeras 12 cuotas? Pues 0. Ahora bien, la tarea es que ustedes diligencien cada una de estas celdas con la información correspondiente al promedio de esas 12 cuotas para cada alternativa. Finalmente, una columna que dice fuente, y en esa columna que dice fuente, pues vamos a ver si es que esa viene de la guía de actividades, ya está en la guía de actividades, o si forma parte del trabajo de consulta que se hizo durante la parte individual. En caso de que sea así, pues vamos a colocar el nombre del estudiante que consultó el banco X, el nombre del estudiante que consultó el banco Y, el nombre del estudiante que consultó el banco Z y así sucesivamente. Bien, pues estos son los criterios, estos elementos que están incorporados en cada una de las columnas son los criterios que vamos a tener en cuenta para tomar la decisión de financiación. En ese sentido, recordemos que el criterio está dado en la medida en que entre menor sea la tasa de interés, consideramos que hay un menor costo financiero, lo cual va a tener un efecto positivo sobre la rentabilidad de la empresa. A menor costo financiero, a menor tasa de interés, menores intereses habrá que pagarse en cada ejercicio fiscal, lo que va a incrementar las utilidades y al final eso va a tener un efecto positivo en lo que concierne a la rentabilidad. Ahora bien, en el caso del plazo, pues es al contrario. Entre mayor sea el plazo, consideramos que nos va a beneficiar en términos de liquidez. ¿Por qué? Porque entre más alto sea el plazo, el tamaño de las cuotas va a reducirse, ¿sí? Y eso lo podemos confirmar con esta otra columna que dice promedio primeras 12 cuotas. Entre más alto, entre más amplio sea el plazo, menores cuotas debemos pagar. Y esto nos va a beneficiar en el corto plazo cuando quizás no tengamos recursos suficientes para hacerle frente al pago de cuotas altas. En ese sentido sería mejor tener cuotas de bajo monto en los primeros 12 meses. La modalidad quizás no afecte mucho el criterio de decisión, pero los elementos que sí van a considerarse también van a ser el periodo muerto y el periodo de gracia. Cuando se tiene un periodo muerto, pues se va a tener una flexibilidad, y es una flexibilidad que nos va a permitir que no se van a hacer pagos de intereses ni de abono a capital. Eso nos va a beneficiar en la medida en que el negocio puede ir creciendo. Quizás en esos primeros meses no tengamos el flujo de caja suficiente para hacerle frente a las cuotas y ese periodo muerto nos brinda esa flexibilidad mientras el negocio crece y podamos generar flujo de caja que nos permita hacerle frente a las obligaciones financieras. Situación similar a periodo de gracia, con la diferencia que en el caso de periodo de gracia sí debemos hacer un pago de intereses durante ese periodo, ¿sí? Aunque las cuotas pues van a ser menores porque solo van a estar compuestas por ese elemento de interés. Pues bien, considerando todos esos elementos, principalmente la tasa de interés, el periodo muerto, el periodo de gracia y el tamaño o el promedio de esas primeras 12 cuotas, pues vamos a construir este análisis y en este análisis nos preguntan cuál sería la mejor opción para que la compañía Electronic Tools Sun Sociedad Anónima Simplificada financie su proyecto de inversión. Debemos tener en cuenta que la empresa actualmente está afrontando ciertas presiones de liquidez. Esas condiciones debemos considerarlas a la hora de plantear nuestro análisis y recomendación
sobre el conjunto de alternativas de crédito que están siendo sujetas a nuestro análisis. Bueno, ahora vamos a ver el punto 4. En el punto 4 nos dice: suponga que al cabo de 3 años la empresa enfrenta presiones de liquidez que le dificultan hacerle frente al servicio a la deuda. La institución financiera que le ofreció la mejor alternativa del crédito, nos dice ver punto 3, pues una vez hicimos este análisis identificamos cuál es la institución financiera que nos ofreció la mejor alternativa de crédito. Vamos a asumir que en este caso es el banco A, ¿sí? Es un supuesto. Y pues ustedes deberán elegir esa alternativa de crédito pues basado en el análisis que se hizo de cada uno de estos elementos. Una vez identifican cuál es esa alternativa de crédito, pues va a ser la que vamos a considerar en el desarrollo del punto 4. Y reiteramos, al cabo de 3 años la empresa enfrenta presiones de liquidez y la institución financiera que le ofreció la mejor alternativa de crédito le sugiere refinanciar la deuda por 3 años adicionales, pero con una nueva condición, y es que las cuotas sean pagaderas de forma anticipada. Lo que nos solicita este ejercicio es determine el nuevo plan de pagos y exponga cuáles son las implicaciones que tendría esta situación para la empresa. Bien, pues lo primero que debemos entender aquí es que es ese concepto de cuotas pagaderas de forma anticipada para poder desarrollar este ejercicio. Y entonces pues aquí tengo preparado unos esquemitas que de pronto nos van a ayudar a entender de qué se trata esto. Entonces podemos ver aquí lo siguiente. En la modalidad de cuota pagadera de forma vencida, que sería esta que tenemos aquí en la parte superior, cuota pagadera mes vencido, pues ¿qué va a pasar? Pues que la cuota se va a pagar finalizando cada mes. Entonces, nosotros solicitamos el crédito aquí en el periodo 0. ¿Cuánto nos van a dar en el periodo 0? Pues nos van a dar 135 millones de pesos, que fue el monto del crédito que solicitamos. Y luego pues vamos a empezar a hacer los pagos periódicos y pues como es una cuota fija en este caso, pues los pagos periódicos van a ser iguales como podemos observar en el gráfico. Entonces solicitamos el crédito en el mes 0 y al cabo de un mes debemos hacer el primer pago, ¿sí? Y al cabo de 2 meses hacemos el siguiente pago. Y al cabo de 3 meses el siguiente pago. Y así sucesivamente hasta llegar al mes 30. Y eso es lo que sucede con las cuotas que se pagan de forma vencida, ¿cierto? Ahora, pues miremos qué pasa con las cuotas pagaderas de forma anticipada, como nos lo pide el enunciado del ejercicio, que es lo que estamos viendo en este momento. Entonces igual solicitamos el crédito por 135 millones aquí en el momento 0, es decir, hoy. Pero miren lo que pasa. Solicitamos el crédito en el momento 0 y hacemos un pago de cuota anticipada, es decir, antes de que pase el mes. Como podemos ver, solicitamos el préstamo y de una vez vamos haciendo el pago de una cuota anticipada. Es decir, esta flecha que vemos aquí hacia abajo es el pago de la primera cuota correspondiente a este mes que aún no ha pasado. Y lo mismo ocurre con el siguiente mes. Este del intervalo del 1 al 2 es el segundo mes y el pago se realiza al comienzo del segundo mes. Lo mismo ocurre en el siguiente mes. En el intervalo 2 a 3 es el tercer mes
y el pago se realiza al comienzo del tercer mes. Y así sucesivamente hasta que miren lo que pasa aquí al final. La última cuota no se paga finalizando el último mes, el mes 30, sino al inicio del mes. Es decir, cuando finaliza el mes 29, hacemos el pago de la cuota correspondiente al mes 30. Entonces, pues, ¿cuál es la estrategia a seguir en este caso? Las cuotas son pagaderas de forma anticipada y nosotros hasta aquí hemos comprendido cómo hacer el cálculo de cuotas pagaderas de forma vencida, ¿sí? Pues, ¿cuál es la estrategia? Pues como estas cuotas están aquí, que son pagaderas de forma vencida, están un periodo en el futuro, pues lo que debemos hacer es llevarlas un periodo hacia el presente, ¿sí? Hacer el cálculo del valor presente de esta cuota que está aquí en el futuro para llevar esta flecha a este estado que está aquí. Por eso están estas líneas aquí de color rojo que nos indican que vamos a trasladar a valor presente cada uno de esos pagos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues recordemos lo siguiente, la fórmula para hallar la anualidad o el valor de una cuota es esta, que es la que hemos trabajado en las tablas de amortización anteriores, ¿sí? Pero recordemos que esta fórmula nos permite hallar lo que se ve en la primera gráfica, es decir, cuota pagadera mes vencido, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Pues esta cuota, esta A o todo este factor que está aquí, debemos llevarlo a valor presente. Recordemos la fórmula del valor presente. La fórmula del valor presente nos indica que obtenemos el valor presente a partir de un valor futuro sobre 1 más la tasa de interés elevado a la cantidad de periodos. Pues bien, aquí nuestro valor futuro es esta cuota o esta anualidad que está un mes en el futuro, llevarla un mes al valor presente. ¿Cómo lo exponemos aquí en esta otra expresión? Aquí está el valor futuro y queremos que esto que está aquí pase a esto que está aquí. Por eso utilizamos la fórmula del valor presente. Y como vemos aquí el exponente pues es 1, no hay necesidad de colocarlo porque es apenas un periodo que debemos trasladar ese valor futuro. Pero recordemos que esta A que está aquí, que es esta misma que está aquí, es todo esto. Esta A es igual a todo esto. Entonces lo que está aquí es lo mismo que está escrito aquí. La A, que es esta misma, es todo esto que está aquí encima. Porque dijimos que A es todo eso. Y lo llevamos a valor presente, como aparece aquí debajo, para calcular la anualidad anticipada a partir de una anualidad vencida. Pues esta misma expresión es esta misma expresión. En vez de colocar el denominador, lo que hacemos es multiplicar por 1 sobre 1 más la tasa de interés. Y esta expresión que está aquí de la anualidad anticipada es la que nos va a permitir desarrollar este ejercicio que se nos propone. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Recordemos la tabla de amortización correspondiente al banco A, que fue el que dijimos que era la mejor alternativa de financiación. El capital en préstamo era 135 millones y en el ejemplo estábamos utilizando DTF más 6%. Y ese DTF más 6% es equivalente a una tasa efectiva anual del 11,03%. Y eso es equivalente a una tasa periódica mensual del 0,88%. ¿De dónde están saliendo estas tasas de interés? Del ejercicio que hicimos durante la parte individual. Obviamente en el caso de ustedes están manejando DTF más 4%.
Yo lo uso con 6% porque se supone que este es un ejemplo y este ejemplo ustedes lo deben replicar con la tasa de interés que efectivamente se les está diciendo. En el caso de ustedes, 4%. Pero aquí va a ser 6%. Luego calculamos la tasa nominal anual capitalizable mes vencido, que como vimos en el video del cálculo o la estructuración de las tablas de amortización, simplemente se obtiene multiplicando la tasa periódica mensual por 12 meses que tiene un año. Y que cuando esos periodos de capitalización, en este caso meses, son inferiores a un año, esta tasa nominal es inferior a la tasa efectiva. La tasa efectiva será igual a la tasa nominal cuando el periodo de capitalización sea un año. El plazo son 60 meses, que eso nos lo daba la guía de actividades, el periodo muerto 12 meses, el periodo de amortización dijimos que era la diferencia entre el plazo y el periodo muerto, es decir, 48 meses. Luego calculamos un capital a amortizar. ¿Y cómo hacíamos eso? Recordemos que simplemente era tomar el capital en préstamo y llevarlo a valor futuro con la fórmula del valor futuro, que era 1 más la tasa de interés periódica mensual, porque la tabla de amortización está estructurada en meses, y elevábamos al periodo muerto, que es el periodo durante el cual no estamos haciendo pagos de intereses y que se están acumulando a este capital en préstamo, para que al final tengamos este capital a amortizar. Con base en este capital a amortizar era que calculábamos el valor de la cuota, que era una cuota fija de 3.838.665, pero que esta cuota, como se ve aquí en la tabla de amortización, se iba a empezar a pagar a partir del mes 13, porque el periodo muerto es de 12 meses, entonces a partir del mes 13 es que se empezaba a pagar el valor de esta cuota. La estructura de esta tabla de amortización ya la habíamos visto en ese video explicativo, entonces para el que tenga dudas todavía con esto, pues sugiero que veamos ese video. Como podemos ver aquí, el saldo inicial del periodo 13 es equivalente al saldo final del periodo 12 y esto a su vez pues es equivalente al capital a amortizar, porque durante el periodo muerto no hemos hecho ninguna amortización o abono a capital, no lo hemos hecho. Estos intereses que se estaban generando periodo tras periodo se estaban acumulando, por eso teníamos un abono negativo a este saldo inicial, hasta que al final teníamos este saldo final del periodo 12, que será el capital que debemos amortizar a partir del periodo 13 y hasta el periodo 60, hasta que al final el saldo del crédito sea cero. Bueno, pues asumimos que esta información ya la tenemos. Lo que debemos ahora estructurar es esta tabla de amortización que nos piden el enunciado. Entonces, pues vamos a ir aquí y vamos a hacer el cálculo de los datos de entrada. Capital en préstamo. ¿Cuál va a ser ese capital en préstamo? Revisemos nuevamente el enunciado. Supongamos que al cabo de 3 años la empresa enfrenta presiones de liquidez. ¿Cuántos meses tiene 3 años? 3 años tiene 36 meses. Entonces vamos a buscar en esta tabla de amortización el mes 36, que es donde está pasando esta situación. Y nos dice que le dificulta hacerle frente al servicio a la deuda. La institución financiera que le ofreció la mejor alternativa de crédito sugiere refinanciar la deuda por 3 años adicionales. ¿Cuál deuda? Pues el saldo que teníamos hasta ese momento, que es este que está aquí. Este va a ser el valor de la deuda. El saldo final del periodo 36, porque 3 años tiene 36 meses. Entonces el capital en préstamo será ese saldo que tenemos acá.
seguimos con el enunciado y nos dice que las cuotas serán pagaderas de forma anticipada y que se va a refinanciar durante 3 años adicionales. 3 años adicionales. De la tasa de interés no nos está diciendo nada, entonces podemos asumir que no va a haber un cambio a nivel contractual en lo que concierne a la tasa de interés. Por tanto, la tasa de interés que vamos a usar va a ser la misma que estamos usando de TF más 6%, que equivale a una tasa efectiva anual del 11,03% y a una tasa periódica mensual del 0,88%. Y pues obviamente multiplicando esa tasa periódica por 12 meses que tiene un año, pues tenemos la tasa nominal anual capitalizable mes vencido. El plazo sí nos indica aquí el enunciado de este punto, que es de 3 años, y 3 años son 36 meses, colocamos 36. Y la cuota, pues la cuota ya no la vamos a calcular con esta expresión, sino con esta expresión que está aquí, que es muy similar, sino que le multiplicamos esto adicional y que ya entendimos de lo que se vio aquí, cuál es la lógica que hay detrás de eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir valor presente multiplica a 1 más la tasa de interés periódica mensual 0,88 elevado a la cantidad de periodos, pues el plazo es de 36 meses, que está aquí, por la tasa de interés periódica mensual 0,88. Hasta ahí tenemos esto, encerramos esto en paréntesis y dividimos. ¿Dividimos entre qué? 1 más la tasa de interés. ¿Cuál es la tasa de interés? 0,88. Y elevamos al plazo de 36 meses que está por acá. Y restamos la unidad. Y todo eso del denominador lo encerramos también en un paréntesis. Y ahora le colocamos un paréntesis aquí y un paréntesis acá. Entonces ya tenemos el valor presente que está aquí. Ya tenemos toda esta expresión que está acá. Y ahora vamos a multiplicar por 1 sobre 1 más la tasa de interés. ¿Cuál tasa de interés? Periódica mensual. Y cerramos paréntesis. Y tenemos una cuota de 2.667.091 pesos pagaderos de forma anticipada. Bueno, y como esta cuota va a ser pagadera de forma anticipada, fíjense que ya no vamos a iniciar en el periodo 1, sino que vamos a tener que iniciar nuestra estructura de pagos en el periodo 0. Entonces vamos a colocar el periodo desde el periodo 0 y vamos a ir sumando un periodo hasta llegar ¿a qué periodo? ¿A 36? No a 36, porque recordemos que la última cuota se paga al inicio del periodo 36, es decir, finalizando el periodo 35. Entonces vamos a llevar esta tabla de amortización hasta el periodo 35, es decir, iniciando el periodo 36 o finalizando el periodo 35. ¿Cuál era el saldo inicial en el periodo 0? Pues nosotros llegamos al banco sin ningún dinero, llegamos con 0 pesos. Pero de inmediato el banco, por este préstamo que nos está haciendo, nos va a cobrar una cuota. ¿Cuál valor de la cuota? Pues esta cuota que está aquí.
Como todavía no ha transcurrido ningún periodo, estamos todavía en el periodo 0, pues el interés va a ser de 0 pesos. Pero sí va a haber un abono, y ese abono, pues como siempre decimos, es igual a la cuota menos el interés. Recordemos que este interés también lo podemos calcular como pues el producto de la tasa periódica mensual por el saldo inicial, y como el saldo inicial es 0, pues ahí vamos a tener un 0. Y el saldo final, ¿a qué será igual? El saldo final pues va a ser igual al capital en préstamo menos el abono a capital. Y ese será el valor del saldo final. ¿Y cuál será el saldo inicial del periodo 1? Pues el saldo final del periodo 0. ¿Y el saldo inicial del periodo 2? Pues el saldo final del periodo 1. ¿Y el saldo inicial del periodo 3? Pues el saldo final del periodo 2. Y así hasta el periodo 35. Bien, ahora el valor de la cuota, recordemos que es una cuota fija, entonces lo podemos fijar con la tecla F4 y lo fijamos durante todo el plazo del crédito. El interés siempre va a ser igual al saldo inicial por la tasa de interés. Saldo inicial por la tasa de interés. Fijamos la celda donde está ubicada la tasa de interés con la tecla F4 de tal manera que nos salgan los dos signos de pesos detrás de la letra y detrás del número, y arrastramos esto hasta el final. Utilizamos el formato de moneda y ya tenemos el interés. Y el abono, como siempre, va a ser igual a la diferencia entre la cuota y el interés. Diferencia entre cuota e interés, diferencia entre cuota e interés. Ahora el saldo final, que es el que estamos viendo aquí, pues el saldo final siempre va a ser igual al saldo inicial menos el abono. El saldo final del periodo 2 pues será el saldo inicial menos el abono a capital. Y así durante el plazo del crédito. ¿Y qué podemos ver aquí? Que efectivamente iniciando el periodo 36 o finalizando el periodo 35, el saldo del crédito ya está en ceros, porque es que finalizando el periodo 35 estamos haciendo un abono a capital que ya está saldando la deuda completamente. Es decir, que durante el periodo 36 ya no tenemos que hacer ningún pago adicional de abono a capital ni de intereses. Ya no tenemos que hacer pagos de cuotas, que era la lógica que habíamos entendido a partir de este esquema. Y listo, estudiantes, ya con eso se estaría desarrollando el ejercicio correspondiente al punto 4. Bien, para finalizar, pues debemos analizar lo que se nos dice acá. Entonces, de acuerdo con la pregunta, nos dice ¿qué implicaciones tendría esta nueva situación para la empresa? Pues revisemos las tablas de amortización.
En la tabla de amortización que teníamos por defecto, si hubiéramos continuado con el sistema de crédito que veníamos manejando, tendríamos que seguir pagando una cuota de 3.838.665 pesos. Cuando hicimos el ejercicio de refinanciar la deuda con este nuevo sistema de pagos de cuota fija anticipada, el valor de la cuota disminuyó a 2.667.091 pesos. Es la cuota que debemos pagar en los siguientes periodos. Entonces, considerando esto, ustedes deben analizar cuál es el efecto que tiene esta reducción de la cuota en la posición de liquidez de la empresa. ¿Le favorece esta nueva situación o hubiese sido mejor mantener la situación anterior y no haber refinanciado el crédito? Eso es lo que ustedes deben analizar a partir de la comparación entre estas dos alternativas de amortización.